Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crochet Manía. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer una linda flor, muy fácil y rápida de hacer, perfecto para las principiantes en el crochet. Nuestros materiales a usar van a ser nuestro hilo o lana de acuerdo a nuestras preferencias. Yo voy a usar para el centro un poquito de color blanco y para los pétalos este color guinda o morado. Nuestro crochet de acuerdo a nuestro hilo, en este caso voy a usar 3 milímetros. Un marcador de vueltas si desean, nuestras tijeras y nuestra aguja lanera. Vamos a comenzar. Recuerden que en mi canal tengo una lista de videos donde les enseño a tejer los puntos básicos del crochet. Entonces comenzaremos haciendo un anillo mágico. Solamente vamos a dar vuelta al hilo a través de nuestros dedos. Así. Pasaremos nuestro ganchillo por el primer hilo por debajo y por el segundo por arriba y lo vamos a traer hacia adelante y aseguramos con una cadeneta y listo, tenemos formado nuestro anillo mágico. Una vez que tengamos nuestro anillo mágico, trabajaremos dentro de él 12 puntos bajos. Tenemos 1, 2, marcamos nuestro primer punto, y trabajamos los 10 restantes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una vez que tengamos nuestros 12 puntos bajos, vamos a jalar de nuestro hilo para cerrarlo. Cerrar nuestro círculo. Una vez que ya está cerrado, retiramos nuestro marcador y trabajaremos un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Y listo. Así tendríamos terminada nuestra primera vuelta. Una vez hecha nuestra primera vuelta, traemos nuestra tijera y cortaremos este hilo. Y si desean lo pueden dejar así o lo pueden ir escondiendo acá. Voy a esconder yo mis colitas y regreso. Vean, aquí ya tengo listo nuestros círculos de nuestra flor del centro. Ahora vamos a traer nuestro otro hilo y vamos a hacer lo siguiente. Para unirlo a nuestro círculo vamos a trabajar un nudo deslizado como normalmente hacemos. Sacamos nuestro nudito, introducimos nuestro crochet en cualquiera de los puntos, introducimos nuestro hilo del otro color y sacamos el hilito por el punto que introducimos el crochet y trabajamos 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una vez que tengamos nuestras 11 cadenetas, vamos a trabajar un punto deslizado en el siguiente punto. Y ya tendríamos listo un pétalo. ¿Ven? Vamos a hacer así un total de 12 veces. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el siguiente punto un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el siguiente punto un punto deslizado. Voy a avanzar aquí mis demás pétalos. Para finalizar nuestra flor tejeremos las últimas 11 cadenetas y uniremos con punto deslizado aquí al primer punto que hicimos. Daremos una o dos cadenetas para rematar y cortaremos nuestro hilo. Aseguramos aquí y ahora solamente nos quedaría esconder estos hilitos y ver nuestro trabajo finalizado. Voy a esconder aquí y regreso con ustedes. Y listo, ya tengo aquí finalizada nuestra flor. Ya escondí las colitas de hilo que sobraron y así quedaría. Es perfecta para que puedan usarla como llavero, como liga para el cabello o como adorno en alguna diadema para las princesas de casa. Ok, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por asistir mi video y a las que se van sumando en este nuevo proyecto. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Las veo en el siguiente video. ¡Chao!